A principios de los 90, un niño recibía un disco como su primer regalo musical. Era el General, aquel panameño que nos hacía venir las caderas en los inicios de la década de los 90. Desde ese momento se han registrado muchos cambios en la industria musical. Han pasado tantas cosas mientras todos estábamos con los audífonos puestos y que hasta ahora nadie nos había explicado. Digo hasta ahora porque el invitado de esta noche, don Manuel Mayra, nos cuenta del fin del auge del CD, de los nuevos formatos con los que se tocan las canciones a través de un título que a mí me parece bien sugerente. Bajen la música, ha sido presentado en la Feria Internacional del Libro de Santiago. Está Manuel con nosotros esta noche. Manuel, gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación, encantado. Usted sabe, puede hacer la interacción a través del hashtag CNN en alerta y de mi cuenta en Twitter, @sepulvedaCNN. A ver, Manuel, hacíamos la introducción hablando de ese niño que recibía el cassette del General, sí, el cassette del General. Y que a partir de eso tú vas construyendo esta historia, la vas escribiendo y nos vas explicando qué ha pasado por nuestros audífonos y cómo ha ido cambiando la industria de la música. Claro, bueno, esa es la idea un poco del libro, de retratar estos violentos cambios que ha tenido la música en general desde la explosión de Internet, pero incluso antes siempre es bueno comparar, ¿no es cierto? Nosotros somos jóvenes, yo tengo 34 años y me tocó vivir la época del cassette, ¿no es cierto? Donde tú dices, yo tenía el cassette del General y recuerdo haber escuchado ese artista y otros en ese formato, el ejercicio ese de esperar la canción de la radio para poder grabarla y después algo nuevo, escucharla cuando tú quieras, ¿no es cierto? Con las voces grabadas del locutor entonces en la radio y todas esas dificultades que hoy día parecen prehistóricas, pero nosotros que somos jóvenes vivimos eso. Luego vivimos el CD con la tremenda revolución que significaba pasar de una canción a otra con un botón, por ejemplo, con un sistema de fidelidad bastante superior al cassette, que siempre tenía ese sonido un poco de fondo, ¿no? Un ruido sucio de fondo. Y luego ya con la irrupción de lo digital, con este infinito océano musical que tenemos a disposición, que es realmente impresionante y que ha revolucionado todo, desde la industria de los conciertos, que hoy día está más viva que nunca, desde también las formas de escuchar. Hoy día tenemos a disposición la música que queramos, al momento que queramos, los videoclips que queramos. Los artistas también han enfrentado un nuevo escenario donde ya la radio no es fundamental, no es el único medio, los sellos transnacionales han desaparecido del mapa, por lo menos en la escena local, y eso ha configurado un nuevo escenario que tratamos de interpretar en esta investigación, en este ensayo, en esta crónica llamada Bajen la música. Entiendo que hay una necesidad de formación profesional en cuanto a aportar a la discusión, y a partir de eso te quería ir haciendo las distintas preguntas en torno a las distintas discusiones que han pasado en estos vertiginosos años. La primera es el tema de la piratería, que tú lo tocas en el libro. Finalmente, lo que parecía tan terrible para incluso muchos músicos de gran renombre internacional fue una puerta de salida y fue una solución para que la gente finalmente disfrutara y tuviera esa cercanía con el artista. Claro, al principio todo esto era demasiado nuevo, los sellos transnacionales se fueron encima de esto que parte con Napster, este programa que permitía intercambiar música y descargar música para tus archivos y escucharla cuando tú quieras, en formato MP3. Incluso se fueron muchos músicos, como tú dices, artistas reconocidos como Metallica, se fueron en contra de este sistema y lo veían como un enemigo. Era un enemigo Internet, era un enemigo el formato MP3. ¿Por qué? Porque atentaba contra el disco físico original, que había que comprarlo y había que incentivar a comprarlo porque había una industria que estaba ganando mucho dinero y que no quería dejar de ganarlo. Pero esto se venía encima. Si no era Napster, que después fue cerrado, aparecían otras cosas. Aparecía Audio Galaxy, aparecía Kazaa, y luego fue mutando todo esto hasta iTunes, hasta luego evolucionar a Spotify, YouTube, que es lo actual y que es la principal manera hoy día de escucha en los jóvenes. Los jóvenes ya no escuchan tanta radio. Esa es la gran batalla que tienen las radios hoy día, de retener una audiencia joven que cada vez está más acostumbrada a nuevas plataformas. Entonces, claro, esto de la piratería incluso ya es un término en desuso. Ya no se habla de piratería, sino que se habla de consumo digital, y se ha regulado un poco todo esto también para hacerlo de manera legal a través de servicios de streaming. Lo mismo de YouTube o de Spotify ya está regulado con ciertas críticas todavía, pero es algo que ya está funcionando de manera legal, al igual que iTunes y plataformas que permiten la escucha
a través de Internet, pero de manera legal. Y se genera una confianza del usuario o del melómano en la industria. Antes uno compraba con mucho tiempo de antelación la entrada para cierto artista. Estaba ahí Iron Maiden por primera vez en Chile, estaba Metallica, estaba Rod Stewart en ese mítico concierto, y ahora uno no sabe quién viene a Lollapalooza, pero igual vas y compras tu entrada. O sea, se genera ese nexo de confianza, finalmente. Claro, o sea, yo siento que hoy día un joven de 18 años, el tema de los conciertos lo tiene absolutamente incorporado. Es algo natural que vengan en un año prácticamente todos sus ídolos y que pueda tener la posibilidad de ir a verlos en vivo. Entonces, eso es totalmente distinto a alguien que tiene 40 y tantos y que el año 89 venía Rod Stewart y era algo completamente nuevo. Te gustara o no, había que estar ahí y había que vivir eso. Y se llenó ese estadio nacional con 80.000 personas que no conocían tanto a Rod Stewart, pero querían ser parte de eso. Esa historia también está retratada en el libro y da cuenta también de cómo ha cambiado todo esto, que hoy día, como tú bien dices, la gente compra entradas en verde por un festival donde no saben todavía quién va a tocar. Es decir, ha evolucionado demasiado rápido. Hoy día también, los artistas se ganan el dinero principalmente por los conciertos, por la gira, y eso también explica por qué hay tanto concierto en un lugar tan alejado de los grandes polos de la música como es Santiago de Chile. Y eso también ha favorecido al público. Finalmente yo creo que es bueno porque acerca tantos artistas a nuestro país, y yo creo que la gran cantidad de fanáticos de la música hoy día han podido tener la posibilidad de tener en Chile a gran parte de sus ídolos, y eso por supuesto que es bueno. Hay un tema con la independencia y cómo en esta discusión por ser o catalogarse como independiente está también el surgimiento de una escena musical chilena que es reconocida en el exterior, en distintas partes del mundo. Y aparece Javier Amena, y aparece Jepe, aparece Alex Banter, aparecen distintos nombres que llaman mucho la atención. Pero finalmente ya el catálogo de ser independiente es algo en desuso, pasa a ser una obligación, lo conversábamos, ¿no? Exacto, claro. Hay una generación de todos estos nombres que tú mencionas que nacieron con este panorama donde los sellos grandes, que antes era la gran aspiración de un artista ser fichado por un sello grande para poder existir finalmente, ya no son relevantes. Ellos cayeron estrepitosamente en sus estructuras pesadas que tenían, con mucha gente trabajando, con grandes oficinas, con grandiosos presupuestos para los artistas chilenos, y finalmente a mediados de los 2000 esto cae y estos sellos finiquitan a todos los artistas chilenos. Entonces se encuentran ellos con los que tenían contrato con la obligación de adaptarse a este nuevo escenario, a ser independientes, y los que venían surgiendo en ese tiempo con las condiciones que habían, que era ser independiente, ser autogestionado en todo lo que significa una propuesta, hacer las canciones, producir los discos, preocuparse de las giras, de cómo hacer el show, pero también de cuadrar la caja, de cargar los equipos, de las estrategias digitales, en fin, de todo lo que significa una carrera. Y ese escenario ha sido súper bien aprovechado por una nueva generación, como tú mencionas, Javier Amena, Jepe, Alex Banter, los Denver, y un montón de artistas que están surgiendo desde este escenario y con proyección internacional. Muchos de ellos han generado audiencias no solo en Chile, sino que también en países como México, como España, y aprovechando estas nuevas plataformas, quizás no tan de manera masiva como lo hacía cuando triunfaba un artista en los 90, porque los medios eran mucho menos y las audiencias eran mucho más masivas a través de estos medios de comunicación, que era la televisión y la radio principalmente. Por ejemplo, La Ley, como triunfó, se hizo realmente masiva. Hoy día estos artistas independientes triunfan, pero quizás en públicos más segmentados, que es bastante distinto a cómo se hacía antes. Y ahí está la clave. Y la clave está también en que usted lea, bajen la música en las mejores librerías del país. Ha estado Manuel Mader esta noche. Un gusto, Manuel. Gracias por estar. Muchas gracias. Encantado. También. Hacemos la pausa necesaria hasta ahora en el recorrido noticioso y de vuelta seguimos con la revisión de lo que ha pasado en Chile.